Hoy hablaremos acerca del derecho a la paz y los factores que han influido en el avance que ha tenido la protección, de qué forma se ha hecho, qué falta por hacer para garantizarlo y en cuáles poblaciones aún no se ha garantizado. Para esto primero tenemos que definir qué es la paz. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos muestra tres definiciones que se adaptan muy bien a lo que vamos a trabajar el día de hoy. La primera es la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. La segunda es la relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Y la tercera y más importante es un acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Decimos que este es el más importante porque recientemente presenciamos este acontecimiento en nuestro país, o eso creemos. Por el contrario, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la guerra como la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Según el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Esto significa que tenemos derecho a obrar pacíficamente y a la vez estamos obligados a no comportarnos violentamente, así como el Estado debe proteger a los que obran conforme al derecho y reprimir a los que no. Como nos cuenta Ricardo Arias, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC ha avanzado de manera satisfactoria. Actualmente ya existen acuerdos entre las dos partes a pesar de las enormes dificultades que aún deben superarse. Por ende, es posible que dentro de un tiempo, ojalá muy cercano, se pueda poner fin al dramático conflicto que ha vivido el país a lo largo de medio siglo, eso sin contar los avances que ya se han mencionado que se han tenido. La justicia transicional es un mecanismo que asegura los derechos de las víctimas de violaciones del derecho en aquellos estados que pretenden transitar de una etapa de conflictos o de dictadura hacia la democracia. Esto implica esclarecer los crímenes que se cometieron durante el conflicto, castigar a los responsables y finalmente reparar a las víctimas, ya sea material o simbólicamente. Este tipo de justicia se inscribe en un nuevo contexto jurídico en el que una serie de instancias internacionales impiden que las iniciativas de los estados nacionales tiendan a fomentar el perdón y el olvido de lo que sucedió. Y bueno, más allá de los avances alcanzados, aún quedan por resolver puntos muy delicados. Uno de ellos, sin duda, concierne al marco jurídico que decida la suerte de los guerrilleros, muchos de ellos acusados de crímenes que no son susceptibles de quedar en la impunidad. ¿Cómo resolver el dilema entre la aplicación de la justicia y la desmovilización de una guerrilla que difícilmente contemplaría lo? También se sabe que a pesar de la reconciliación del Tratado de Paz y de la desmovilización de millones de guerrilleros, existen actualmente varios grupos disidentes que han quedado. Esto ha imposibilitado que en algunas partes del país no se presente la paz como se debería presentar. Y finalmente, ¿qué podemos hacer entonces para llegar a una paz que cobija a todos los diferentes sectores de la sociedad? Está claro que en el marco de los procesos de paz se trata de rescatar, de visibilizar y de mantener viva la memoria de las víctimas. Pero ¿de cuáles víctimas? Hay tantos frentes de guerra que aún no han sido solo de un tipo solo de víctima. Las luchas simbólicas por la memoria, como se ve, hacen parte de las luchas políticas. En cierta medida, podría decirse que la firma de los acuerdos de paz puede ser considerada no tanto como el punto final del conflicto, sino como una nueva etapa, el comienzo de nuevos retos para la sociedad colombiana. Entonces, ¿cómo podríamos colaborar? Dejando de mandar mensajes de odio. Created using Powtoon.